Me mandó Claudia un mensajito de que no iba a poder estar y pues ya, igual le compartimos ahí la grabación a ella y a ella y a todos los demás. Pero bueno, pues les decía entonces que pues, me da gusto verlos a todos que están aquí todavía en la materia, ya en el sexto cuatrimestre. No sé si lo van iniciando, Kenia, o ya tienen, digo, ya tienen algunas materias que han hecho de este sexto cuatrimestre. No, como le comento, ya tenía como el mes que no tenía ninguna materia Ah, porque se repetían las mismas y me dijeron que me tenía que esperar hasta que ok. como vi en la plataforma que ya me toca la economía 2, Ajá. decidí ingresar porque dije no voy a hacer la de malas. Ah, muy bien. Entonces estás retomando ahorita ya de vuelta la clase, ¿verdad? Esta de Sí, ya. economía. Ah, excelente, excelente. Pues bien, miren, decirles que la materia, pues son de las materias que a mí me gustan porque creo que son, pues todas son importantes, ¿no? Todas las materias son importantes, pero siempre hay materias que yo creo que sí son eh, fundamentales. El hecho de que entendamos, ¿no? Un poquito la dinámica de lo que aquí nos enseña. Entonces, en esta materia de economía, yo creo que es una de esas materias que la verdad es muy importante y es muy padre el entender un poquito más allá de la economía, ¿no? Más allá de lo que eh, nosotros percibimos como economía. Ya veíamos a lo mejor en economía uno que pues la economía es prácticamente así a grandes rasgos la administración de los recursos. Y recursos pues son muchos recursos. Estamos hablando de recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, es un campo muy amplio administrar todos esos recursos para poder satisfacer las necesidades que tenemos como individuos, pero también como sociedad. Yo creo que de ahí está, de ahí es un reflejo de la importancia que tiene de aprender esto que se llama economía, ¿no? Entonces, pues lo veíamos en la primer materia de economía uno, esta introducción a la economía como una ciencia que se encarga de estudiar todo esto de la administración de los recursos para poder satisfacer esos bienes que nosotros consumimos. Entonces, ahora ya en Economía 2, bueno, pues ya vamos a estar ahondando un poquito más en las dos grandes ramas de esta ciencia que son la macro y la microeconomía. Y bueno, propiamente esta semana estarán viendo ustedes una teoría muy interesante que es la teoría del consumidor y la teoría del productor, que van a ver ahí cómo un poquito las empresas utilizan esta teoría también para poder determinar hasta dónde pueden llevar a cabo, por ejemplo, un recorte de personal. ¿Hasta dónde podemos llevar a cabo un recorte de personal sin dejar de ser productivos? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un recorte, porque es parte de la estrategia de una empresa, decir, oye, pues hay que recortar personal, ¿no? Para recortar gastos, pues hay que recortar personal. Y entonces dices, bueno, pues sí, pero ¿cuántos? O sea, es posible recortar, no sé, si yo quiero recortar 100 para ahorrarme esos 100 salarios, ¿es posible o me doy en la torre como empresa? Ahí está el tema, ¿no? Hasta dónde una empresa deja de ser productiva. Y eso es parte de lo que el estudio microeconómico nos va a enseñar, nos va a mostrar. Pero luego también vamos a entender la parte de la macroeconomía, digamos, esta rama que va a estudiar a grandes rasgos el desempeño de la economía. Y ahí a lo mejor ustedes han visto en algunas ocasiones, o han escuchado, no sé, las noticias y de repente oímos así que, ay, es que el PIB cayó y nos quedamos así de, ok, ¿y eso qué es, no? ¿Y eso qué me dice? ¿Y a mí eso qué? De repente como que no lo entendemos y yo podría decir, bueno, el PIB cayó, está bien, ¿no? Pero no entendemos que detrás del PIB cayó, estamos hablando que hay familias que se van a quedar sin trabajo, que hay personas que no van a tener un salario, que eso es una cadenita que puede repercutir incluso en el trabajo en el que yo estoy, que a lo mejor dicen, bueno, yo no trabajo para nadie, yo tengo mi negocio, pero quizás de lo que yo vendo, esas personas que me compran a mí son gente de la que ya no va a estar, ya no va a tener un empleo y entonces mi demanda va a caer. Entonces ahí vemos cómo la economía está entrelazada. Entonces, créanme, de verdad, esto es sumamente importante. No sé si yo les había platicado la vez pasada
de cuando fue lo de las Torres Gemelas, que hubo gente que no entendimos, no dimensionamos, ¿no? Este tema de la repercusión que tiene la economía a nivel global y que lo que sucede allá en Estados Unidos, el que se caigan dos Torres Gemelas por un ataque terrorista, ¿cómo nos va a pegar acá? Y no dimensionábamos eso. Y bueno, pues tuvimos que aprender la mala, ¿no? Entonces, pero ahí está el tema. O sea, esto, aprenderlo antes de que pase, antes de que suceda y poder prever con tiempo todo esto, pues prácticamente con eso, con el conocimiento. Kenia, recuérdame, ¿tú trabajas? ¿Tienes algún negocio? ¿Estás aquí en México? ¿Estás fuera de México? Pues por el momento ahorita me quedé sin empleo, pero ahí tengo unas inversiones y de eso estoy ahorita y sí vivo en Puerto Vallarta yo. Ah, excelente, excelente. En Puerto Allá Vallarta. en la playita, ¿verdad? En Puerto Vallarta. Sí, nomás. ¿Pero eres de allá o ahorita estás por temas de que Eh, estabas trabajando o algo? pues sí, soy de un pueblo más para allá, más metido, pero aquí ahorita estoy viviendo en Puerto Vallarta. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, pues. Qué bueno que pero de cualquier manera tú tienes ahorita esta forma de sostenerte todavía. Este, y es muy bueno ese tema de las inversiones también, que también es parte, ya irle entendiendo esto de la economía para ver cómo se comportan ahí las inversiones y pues bueno, poder invertir, digo, nunca es seguro una inversión, pero pues poder invertir de una mejor manera en lo general, ¿no? Por ahí quiero ver ahorita con ustedes, habrá acá la presentación de la materia. Déjenme, les comparto, a ver si se ve bien y si no me dices, porfa, Kenia, si se borra por ahí la pantalla. Ok, si se está viendo. Bien, sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias. Bueno, pues miren, este es el aula de Economía 2. Digo, el propósito ya más o menos explicaba un poquito hacia grandes rasgos, pero el tema es que ustedes valoren la importancia que tiene la economía y cómo llegamos a eso. O sea, ¿por qué la economía me debe importar? ¿Por qué a mí es algo que me debe interesar conocer más? Bueno, pues a partir de el análisis que ustedes hagan de estos elementos de la macro y de la micro, vamos a ir viendo cuáles son esos elementos, por qué hablamos de agentes económicos, qué son agentes económicos, cuál es la repercusión que tienen esos agentes económicos en la economía, ¿verdad? Y cuál es la macroeconomía, qué son las cuentas nacionales, qué es eso de los indicadores macroeconómicos, ¿no? ¿Cómo me sirven a mí esos indicadores para yo evaluar el desempeño de un gobierno de una manera más objetiva? Es decir, que no nos vengan a contar choro, que no nos digan, todo está muy bien, ¿no? O que también, por el contrario, nos digan, no, estamos de la fregada, ¿no? Sino algo más objetivo, algo que no tenga que ver tanto así con el corazón, con los sentimientos hacia un partido o hacia otro, y tampoco que no tenga que ver con el qué nos está diciendo la autoridad o qué nos está diciendo la mayoría de la gente, ¿no? Sino realmente un análisis un poco más objetivo, digo un poco más, porque al final de cuentas, pues también tienen sus sesgos estos datos que ustedes analizan o que ustedes van a ver. Propiamente quien da esta información, pues es la misma autoridad, ¿no? Entonces, a veces están sesgados estos datos, pero al final de cuentas nos sirven como un parámetro para evaluar un poco esto del desempeño, ¿no? Entonces, a través de este análisis, que ustedes entiendan y que valoren la importancia de la economía y cómo lo que sucede me impacta, cómo esto que está sucediendo en un momento dado me puede llegar a impactar, me puede perjudicar o me puede beneficiar incluso, porque hay quienes se han valido de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, momentos de crisis. Aquí vamos a ver un ejemplo de los ciclos económicos y vamos a ver una parte donde hablamos de las crisis, ¿no? Hablamos de las recesiones y de las crisis, que es parte de estos ciclos económicos. Y vamos a ver también cómo hay gente que ha aprovechado esto para fortalecerse económicamente, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema aquí, que ustedes puedan
decir, oye, esto tiene sentido, ¿no? La economía realmente es algo que es necesario entenderlo, es necesario aprenderlo. Y así entender, pues, cómo esto impacta en todos los ámbitos, dice aquí, regional, nacional, internacional, local, en mi bolsillo. Por ahí dijera una persona, yo no entiendo nada de economía y la única economía que entiendo es la de mi bolsillo, ¿no? Porque ahí es donde nos pega, ahí es donde decimos, esto está bien o esto está mal. Ahí es donde evaluamos, ¿no? Los resultados. Pero si yo entiendo esto desde antes, puedo prever y puedo evitar alguna situación que me pueda perjudicar o incluso, ya decíamos, puedo aprovechar para mejorar, ¿no? Entonces ahí está un poquito el tema de lo que es el propósito de la materia. Eh, Déjenme les pongo rápidamente. Aquí está ya los temas. Vamos a ver temas que quizás algunos de estos temas ya los vieron. No sé si por ahí te acuerdas de alguno de estos. ¿Te suena alguno de estos, Kenia? Creo que fue la de escasez y elección. Escasez de elección. ¿Qué te acuerdas? A ver, platícanos. Así, lo que te acuerdes, no importa, ¿eh? Digo, hay que retomarlo. Pues, pues sobre todo las cosas que ha habido en México y que pues estuvimos también viendo de lo de la moneda y todo eso de que pues ha sido muy, fue un golpe muy para México. Claro, digo, hubo una época en la que le llaman la era dorada, ¿no? De México, donde pues ya nuestra economía estaba repuntando, iba por muy buen camino y de repente todo se vino abajo, ¿no? Esa burbuja se nos vino abajo por una mala administración, claro, hay que decirlo, y por otros factores también de la economía en general. Y por ahí también dicen por intervenciones de terceros, ¿verdad? Es decir, que algunas otras economías pues también fue así como que pues no conviene que se eleve tanto la economía de mi vecino, ¿no? Y pues bueno, entonces también por ahí a veces hay teorías donde hablan de esto, ¿no? Que también es en parte un poquito esto, que tenemos una frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro vecino y que bueno, pues ellos, eh, así como por ejemplo en un gobierno, le conviene, dicen, tener gente con una situación económica difícil, porque al final de cuentas son más fáciles de controlar. Bueno, pues así también dicen a nivel estatal, a nivel país, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que podríamos analizar, podríamos ver más a fondo, pero ya no es parte de la materia. Pero sin embargo, bueno, vemos que tenemos conceptos que nos ayudan a ir entendiendo todo esto, todas esas dinámicas que son propias de lo que nosotros vivimos día con día y que al final decimos, ok, mira, o sea, entonces, pues ahí está un poco la razón de por qué estamos así. Entonces, vamos a ver algunos de estos temas que, como bien, así digo, de manera muy concreta la escasez, lo vamos a retomar, pero de manera muy concreta la escasez es que todos los recursos son limitados y entonces tenemos que aprender a administrar qué vamos a hacer con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces digo, así de manera muy general para ir retomando esta parte, ¿no? De lo que ustedes ya vieron en Economía 1. Luego tenemos la oferta, que es la cantidad de bienes que podemos encontrar disponibles en un mercado. Ya vamos a retomar ahí qué es oferta, qué es mercado, que quizás esto ya lo vimos también en Economía 1, para ver prácticamente estas teorías que estaba mencionando hace rato, que es la teoría del productor. Por ahí creo que ya hemos abordado el concepto de empresa, pero vamos a retomar qué es una empresa, porque todos cuando hablamos de empresa, luego entendemos a qué se refiere. Pero cuando queremos explicar qué es una empresa, es donde ya nos viene un poco así como el problema, ¿no? Ya nos empezamos a atorar ahí, ya como que no se nos vienen las ideas, se nos resetea el cassette y no somos capaces a veces de explicar como tal qué implica que sea una empresa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también vamos a estar hablando de esto. Y tenemos en el tema 3 la demanda y los consumidores de bienes, donde estaremos hablando de la teoría del consumidor, esa teoría que también se usa mucho para determinar un producto
qué tanta demanda podría tener a partir de el gusto o la utilidad que tendría para una persona consumir ese bien, ¿no? Entonces, por ahí también vamos a estar hablando de eso de utilidad, qué es la preferencia, ¿verdad? Y entre otros términos. Luego vemos el tema de los agentes macroeconómicos, su concepto y cómo estos agentes, bueno, pues inciden en la economía, cómo participan en la economía y afectan a la economía para bien o para mal. Y ahí hablamos de agentes económicos un tanto controversiales, porque decimos crimen organizado. Crimen organizado es un agente económico que beneficia a la economía. Ah, caray. ¿Está diciendo, maestro, que el crimen organizado es bueno? No. Lo que estamos diciendo es que el crimen organizado también llega a tener un impacto positivo en la economía. Puede tener un impacto positivo. Y ahí es donde vamos a hablar qué son estos agentes macroeconómicos para entender por qué decimos que un agente económico puede tener un impacto positivo, ¿no? Que si bien es cierto, no estamos juzgando que la actividad sea buena o mala, eso no queda a dudas. Lo que estamos diciendo es que en la economía llegan a tener un impacto que puede ser positivo inmediatamente. Entonces, obviamente también el impacto puede ser negativo y claro que hay un impacto negativo. Entonces, vamos a estar hablando de esto, de estos agentes macroeconómicos que son, y luego vamos a hablar también de los ciclos económicos. De hecho, en la primera semana vemos esto de los ciclos económicos para entender cómo la economía va fluctuando, ¿no? Tenemos periodos digo, muy buenos, tenemos periodos donde sentimos que la economía va muy bien y luego tenemos periodos donde vamos para abajo. Y entonces ahí, incluso por ahí hasta algunos filósofos y es más, hasta en la Biblia nos hablan de prever esto, ¿no? De ser, digamos, conscientes de que hay momentos muy buenos, nos hablan en la Biblia como las vacas gordas, y luego nos habla de momentos no tan buenos y nos dice las vacas flacas, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto también está incluso hasta conectado hasta este grado, ¿no? Y vemos que ese ciclo se repite, ¿sí? Entonces, por eso es un ciclo, porque está en continua repetición, en continua rotación. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Tenemos tema 5, los indicadores o variables macroeconómicos, que aquí es donde podemos ver qué tan bueno es un gobierno. Si realmente lo que me están diciendo corresponde con lo que me están mostrando sus datos. Y aquí entonces ya tendremos un análisis un poco más objetivo, lejos de la camiseta que traigo puesta, que si es de color azul, que si es de color guinda, que si es de color tricolor, ¿no? Lejos de todo esto, ¿cuál es la realidad que me están mostrando? Y cómo esa realidad yo la puedo ver en mi día a día. Que si no tengo trabajo y no he podido encontrar trabajo, ¿por qué no he podido encontrar trabajo? Bueno, vamos viendo esta parte y cómo somos parte de esas estadísticas también, ¿no? Que si yo tengo un negocio, ¿verdad? Y que en ese negocio me está yendo muy bien y que ya tengo tantos trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo somos parte de esas estadísticas también? Y que si yo estoy viendo que viene una caída, bueno, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Se van a elevar? Entonces, ¿cuáles son los productos que se pueden llegar a elevar? Y eso me puede ayudar a mí a entender que si mi negocio usa cierta materia prima que yo sé que va a subir de precio, bueno, puedo prever qué voy a hacer para que no me afecte eso. Y ahí todo esto tiene una relación, por eso les digo que realmente es importante. Y bueno, pues estaremos viendo esos problemas también de la macroeconomía o que estudia la macroeconomía, por decirlo de otra manera, que también son temas que intentan dar una solución y intenta dar digamos, metodología para evitarlos, ¿no? La economía intenta dar una solución a estos problemas. Obviamente, pues todavía no ha llegado a tener una fórmula así perfecta, si no, pues ya no tuviéramos estos problemas de la economía, ¿no? Que son tales como el desempleo, la inflación, la deflación, déficit, etcétera. Entonces digo, no los tendríamos si ya tuviéramos sistema perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la economía intentando
constantemente de proponer formas de evitar estos problemas de la economía. Y luego vamos a ver la parte del Estado. Cómo el Estado tiene un papel muy importante en el tema de la economía, hasta dónde de veras el Estado tiene la culpa, ¿no? Hasta dónde el Estado debe de intervenir, porque ahí entonces van a ver ustedes que hay teorías que dicen, es que el Estado no debe de meterse. O sea, allá la Sheinbaum, que se quede en su, ¿cómo se llama? En su palacio, ¿verdad? Y que no se meta en temas de economía, nada más que haga promoción al tema de la economía mexicana y que ayude y que dé las condiciones para que todo esté bien. Y allá habrá quienes dicen, no, que la Sheinbaum, que la presidenta, sí se meta a la economía y que regule, porque los empresarios están haciendo esto. Y habrá diferentes posturas, ¿no? De hasta dónde el gobierno debe de intervenir dentro de una economía. De ahí salen estos modelos económicos que estamos viendo, los modelos económicos como el keynesiano, el monetarista, ¿verdad? Que nos van a hablar de cuáles deben o debieran ser la política fiscal que debe de tener un gobierno, así como su política exterior, ¿no? Ese comercio exterior, cómo debiera ser, que ahorita lo estamos viendo, lo estamos escuchando mucho, el tema del comercio exterior, y lo vemos gracias a que presidente allá en Estados Unidos dice, van aranceles para todo el mundo, ¿no? Y empieza a dar una lista ahí con países que va a aumentar los aranceles y dice México también se le van a aumentar y entonces se encienden las alarmas en el mundo y empieza a haber un descontrol. Y luego decimos, por ahí escuchaba secretario de Economía decir, bueno, a nosotros nos va a beneficiar. ¿Por qué nos va a beneficiar? ¿En dónde nos va a beneficiar? ¿Realmente nos beneficia? Bueno, pues pudiera ser que sí, habría que ver cómo se va moviendo todo esto de la economía, pero pudiera ser que sí llegara a haber un beneficio, ¿no? Para México. Es decir, hay una oportunidad ahí en ese sentido. Entonces, eso lo vamos a estar platicando también a partir de estos modelos. Y luego, el desarrollo y crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué hablamos de desarrollo económico y por qué hablamos de crecimiento económico? ¿Qué va a pasar cuando el gobierno me diga que hemos tenido un crecimiento económico? Ah, pues hay que celebrarlo, pero eso lo estoy viendo en mi bolsillo, quizás sí, quizás no. Entonces, estamos hablando de crecimiento nada más o también un desarrollo. Por ahí ya damos una idea de la diferencia entre estos dos, ¿no? Y luego ya, pues, esto que ya lo conocen ustedes, muchachos, nuestra rúbrica de evaluación. Actividades, proyecto integrador, autogestión, aprendizaje, trabajo colaborativo y habilidades blandas. Y bueno, pues aquí es importante comentarlo. Recuerden, digo, actualmente estamos reestructurando un poquito el tema de, de, de aquí dice virtual, para que también ustedes, digamos, tengan una plataforma ya un poco más autogestiva, que ustedes tengan esa manera de tener como un poco más se puede decir, como el entendimiento de una manera un poco más sencilla, ¿no? Dentro de la misma plataforma y que nosotros también podamos retroalimentarles, ayudarles y ahondar, ¿no? Que sí tengan más información dentro de la misma, pero que podamos ir sintetizando toda la información para que ustedes vayan tomando lo más importante de cada materia. También por ahí ya se están presentando la nueva escuela mexicana, a ustedes ya no les va a tocar, pero bueno, también ahí se está reestructurando esto de las plataformas. Y bueno, pues con este enfoque queremos también que ustedes también vayan teniendo este crecimiento a partir de las actividades que van desarrollando. Entonces, sí es importante, muchachos, que si en algún momento dicen, maestros, que sabe que yo ahorita no voy a poder entregar las actividades a tiempo en esta semana, solamente alcanzo a entregar esta o tal, que se pongan en contacto con nosotros para poderlos ayudar, para poder decir, ¿sabes qué? Está bien, contemplamos que las vas a entregar la siguiente semana por esta situación, adelante, ¿no? Y algo bien importante, muchachos, que sí les voy a pedir de favor, el tema de la asistencia. Procuren entrar al menos una vez a la semana, aunque esta semana no voy a tener tiempo, maestro, de hacer ninguna actividad. Este,
y aunque nosotros digamos está bien, adelante la entregas para la siguiente semana, procuren al menos entrar a la plataforma, aunque sea una sola vez a la semana, el día sábado más tardar, es decir, ya el domingo, pues sería así como que antes de las 10 de la mañana, pero si es posible hasta el día sábado más tardar, haber entrado a la plataforma, porque vamos a nombrar lista el día domingo a las 10 de la mañana. Esto con el objetivo de eficientar los temas administrativos de la asistencia y poder estar con ustedes también atendiéndolos más. Por eso ahorita veía con Kenny ahí una situación que tiene, ver qué es lo que está pasando para poderlo atender, porque pues se está viendo mejorar esta parte de la atención y el seguimiento hacia ustedes, ¿no? Entonces, digo, ustedes ya van de salida, repito, pero bueno, lo importante aquí es también la retroalimentación que ustedes nos han dado y el ya ir implementando esto para que podamos ir mejorando en ese sentido. Entonces, sí les pediría, muchachos, que nos apoyen con ingresar a la plataforma al menos una vez antes del día domingo, es decir, hasta el día sábado más tardar. Si quieren el día sábado a las 11 de la noche, no importa, pero que hayan ingresado, porque el domingo en la mañana yo voy a tomar lista de asistencia y ahí sí será importante también para su porcentaje. Entonces, eh, obvio, si alguien tiene alguna situación, con tiempo, díganos, maestro, no voy a poder ingresar porque de plano voy a andar allá en el cerro toda la semana, no tengo señal, ¿verdad? No voy a poder conectarme y lo contemplamos con ustedes, pero sí es importante aquí el tema de la comunicación, que también va a formar parte de las habilidades blandas, ¿no? Esa comunicación que haya entre nosotros, pues va a ser parte también de las habilidades blandas. Así es que, pues, más o menos así está toda la materia, muchachos. En esta semana tenemos dos actividades que tienen que ver con esquemas, con infografías y, bueno, perdón, la primera es un esquema, una infografía que ustedes desarrollen, ya sea un mapa mental, mapa conceptual, lo que ustedes quieran, abordando los principales conceptos o ideas clave que han visto durante esa semana. Luego tenemos la actividad 2, que es un ejercicio, ¿verdad? Donde vamos a hablar o vamos a hacer un ejercicio para encontrar el equilibrio en un producto, en el precio de un producto. Vamos a ver el comportamiento de la oferta y la demanda en torno a los productos cuando suben o bajan de precio. Y luego vamos a tener por ahí que hacer que explicar los ciclos económicos desde una perspectiva más personal, desde la perspectiva de ustedes, a partir de una presentación, un video o de otra forma creativa que ustedes quieran hacerlo, ¿no? Esas serían como tal las tres actividades de esta semana. Y bueno, pues ya la semana 2 ya estaremos presentando esas actividades después para no revolverlos ahorita. Importante, la actividad 3 les decía, implica hacer una actividad de forma un poco más creativa. Por lo tanto, yo les recomiendo y les pido que esto ya lo vayan haciendo desde ahorita, lo vayan viendo desde ahorita, para que no tengan que hacer todo en un solo día de jalón a última hora, y igual les quede mal o no alcancen a entregar, y mejor vayan poco a poco aventajando, ¿no? Déjenme, no sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, Kenia. No, todo ¿No? bien. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, muy bien. Por ahí anda ya tu bebé, tu hermanita, ¿qué es? No, son mis sobrinos. Ah, no le atiné. Ni a uno ni a otro le atiné. Muy bien. Tus sobrinos, a ver, quería ver aquí en la semana. Ah, miren, esto. Van a encontrar en la plataforma, muchachos, estas actividades que dicen actividad de aprendizaje. Ojo, esas actividades no las voy a calificar. Solamente son actividades para que ustedes puedan reforzar lo que están viendo, que les va a ayudar a ustedes a sintetizar toda la información, a entenderla mejor. Pero esas actividades son, digamos, una actividad que nada más ustedes van a desarrollar para el proceso de aprendizaje. Las actividades que sí se califican
Es decir, que sí tienen una calificación, que ustedes van a ver una calificación dentro de la plataforma. Son estas actividades que les voy a poner aquí, estas de aquí. Actividades de evaluación, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado en esta parte, porque hay quienes de repente, maestro, es que en la actividad tal no tengo calificación, pero las que digan actividades de aprendizaje no van a llevar calificación como tal. Solamente las que digan actividad de evaluación, que sí cuentan las actividades de aprendizaje porque es parte de esa autogestión, de ese conocimiento que ustedes están desarrollando a partir de lo que están viendo dentro de la plataforma, ¿no? Pero como tal no se evalúa, no lleva una calificación dentro de esa plataforma. No sé si aquí hay alguna duda. No, No, muchas gracias. Pues vamos así a ver rápido el primer tema para aprovechar. Todavía tenemos algo de tiempo. Pero, ah, 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 me deja verlo en grande. Bueno, vamos a hacer así más grande. Ok, ahí está. Miren, economía. La economía, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que mueve la economía, no sé si ustedes se han preguntado eso alguna vez y qué es lo que hace que, no sé, lo que está sucediendo en otro país, ¿verdad? Al final de cuentas, llega a repercutir aquí en el nuestro, o igual lo que está sucediendo aquí tenga una repercusión en otro, pues es parte de lo que la macroeconomía busca estudiar, ¿no? Aquí nos dice que se va a encargar del estudio del comportamiento y administración de la economía, tanto a nivel nacional, pero también a nivel global. Es decir, la macroeconomía no solo se enfoca en lo nacional, se enfoca también en lo global. Y no es que la macroeconomía sea todo la economía grande, no. Lo que nos habla es que es un enfoque de que la economía va a enfocarse a estudiar todo lo que tenga que ver con el comportamiento, administración y desempeño a nivel nacional o a nivel global. Incluso a nivel regional podemos hablar, en este caso, podemos hablar de cuál es la macroeconomía de Colima, ¿no? Podemos hablar de la macroeconomía de Jalisco, podemos hablar de la macroeconomía específicamente de Vallarta, podemos hablar de cómo está desempeñándose la economía en Jalisco, Michoacán se llama, y Colima, esta región, ¿no? Cómo está cambiando. Por ejemplo, aquí en Colima van a armar, están haciendo un puerto, están extendiendo el puerto de Manzanillo, quieren hacer el puerto más importante de toda Latinoamérica, de toda América Latina, y bueno, pues ahí están ya ahorita trabajando para crear este puerto. Ya tenemos un puerto que es de los más importantes de México, pero bueno, ahorita están trabajando para crear el puerto más importante de Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica, y eso ya es mucho decir, porque tenemos por ahí a Brasil, que es un gigante de la economía también de Latinoamérica, y bueno, pues esto ya es algo muy importante, ¿no? Y esto detona la economía también de una región. En este caso, va a favorecer mucho la economía tanto del estado de Colima como de Jalisco. Jalisco viene a ser así como un centro de distribución, ¿no? Colima recibe y Jalisco es como de donde distribuye. Entonces, esta parte, bueno, pues también lo estudia la macroeconomía, mientras que la microeconomía va a estudiar propiamente cómo se comportan las partes que componen esa economía, que son los agentes económicos. Pues bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más a fondo. Pero entonces, macroeconomía nos dice, son básicamente dos cosas. El estudio de la contabilidad nacional, que aquí nos habla de las cuentas nacionales, ¿sí? De la balanza de pagos. Vamos a ver más adelante qué es eso de balanza de pagos, ¿sí? Aquí les una balanza. ¿Qué es una balanza? A ver, tenía- No, por ahí no está. Ahorita. Ven, vamos a ver, muchachos, esta balanza de pagos que tiene que ver con las importaciones, exportaciones, es decir, el comportamiento de la economía
a nivel hacia el exterior, el comercio exterior, pero también las cuentas nacionales, es decir, hacia el interior. Y luego ya viene la parte de los modelos económicos y ahí hablamos, si se fijan otra vez, de algunas teorías como el keynesianismo, el monetarismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, prácticamente de esto va la macroeconomía. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la economía, vamos a entender cómo se comporta la economía, ¿verdad? Y cómo esto repercute en los sistemas económicos. ¿Qué un sistema económico puede favorecer la economía o qué tanto la puede perjudicar? ¿Qué ha pasado con los sistemas económicos que se han implementado en algunos países donde nos dicen ese sistema económico es la solución de todos los males y luego nos damos cuenta que no, que tenemos que reajustar? Pongo un ejemplo. Digamos, ahorita nosotros conocemos el capitalismo y hay muchas personas que están criticando mucho el capitalismo como sistema económico. Y si bien es cierto, es una realidad, el capitalismo no es perfecto, no es el sistema económico que todos deseamos. Lo cierto es que al día de hoy, pues solamente podríamos tener una referencia de un mejor sistema, el que está creándose en China, porque es un modelo que todavía no está muy bien entendido. Y no es comunismo. Algunos dicen, es que es comunismo, y en realidad no es comunismo. Y el comunismo jamás ha funcionado todavía en alguna economía, ¿verdad? Hasta que no tienen que dejar de ese comunismo y comenzar a adaptarlo al capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene China ahorita? Es una mezcla ahí una mezcla un poco todavía extraña. Digo, yo todavía no me atrevería a hablar mucho del sistema económico de China porque todavía no lo estudio a profundidad, pero la verdad es que no, eso sí es seguro, no es comunismo, ¿no? Pero tampoco es un capitalismo 100%. Entonces, digo, ¿cómo estos modelos económicos pueden llegar a beneficiar o afectar? Y aquí nos damos cuenta entonces que sí es importante entender y defender cuando nos hablan de que puede llegar un partido que tenga una cierta predisposición hacia un sistema económico o hacia otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es muy relevante. Pero todo esto nos lleva a que experimentamos ciclos económicos. Pues, ¿qué son esos ciclos económicos? Muy sencillo. Son esos fenómenos, nos dice aquí, que vemos a nivel macroeconómico, es decir, los vemos cuando estudiamos todo el desempeño de la economía de manera general, ¿verdad? Nos damos cuenta que entonces ese desempeño tiene un comportamiento que pareciera así como cíclico, ¿verdad? Que parece que es cíclico, pero que, ojo, no precisamente es siempre en el mismo sentido. Puede ser un ciclo económico que de repente vemos que va cayendo y antes de que llegue a la última etapa vemos que regresa, ¿no? Y vuelve a subir. Entonces, esta parte de los ciclos económicos, nosotros lo vamos a entender a partir de este video que ustedes van a ver donde nos explica las 4 etapas o 4 fases de un ciclo económico y cómo esas las vivimos día con día. Como nosotros vemos que de repente la economía parece que va muy bien, ¿no? Oye, parece que todo me está yendo muy bien. Yo veo que ahí la llevo, ya tengo más dinero, ya tengo un dinero ahorrado en las inversiones. Oye, fíjate que me está dando, todo está muy bien. Yo creo que aquí hay que meterle más lana, pero de repente vemos que ese ciclo económico, esa etapa del ciclo económico llega a su fin y comienza la siguiente, ¿no? Y ahí es donde vemos que esas inversiones pueden empezar a caer, vemos que los resultados que yo estaba teniendo económicamente también pueden empezar a caer, vemos que el comportamiento, la dinámica de la economía puede llegar a afectar mi negocio y puedo quebrar. Y esto lo vamos entendiendo a partir de entender que la economía tiene un comportamiento, ¿verdad? Cíclico. Pero bueno, pues prácticamente hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya vimos un poquito de lo que es la materia, su objetivo, los temas, cómo se va a calificar y esta parte del primer tema. Ya en el siguiente tema ustedes van a estar recordando lo que es la escasez, la elección y vamos a estar viendo los demás temas que tienen que ver con
la teoría del productor y teoría del consumidor, ¿verdad? Van a recordar en esta parte escasez de selección, qué son los problemas económicos y qué es el costo de oportunidad, que creo que son temas que ustedes ya habían abordado en Economía uno, pero que bueno, van a estar retomando durante esta primera semana. No sé, hasta aquí, Kenia, ¿tienes alguna duda, comentario, queja, reclamación? No, todo bien. Sí, muy bien, muy bien. Déjame terminar aquí de compartir pantalla para poder prender mi pantallita. Bien, pues bueno, muchachos, pues prácticamente eso es lo que, de lo que va a tratar la materia. Espero que, como les decía en la materia anterior, que algo les quede. El chiste de esto es, más allá de la calificación, pues que ustedes les quede algo y que los lleve a la reflexión en ese tema económico y yo sobre todo siempre insisto que los lleve a participar más, a involucrarnos más en la política, en lo económico, que seamos un poquito más activos en ese sentido y no tan pasivos, ¿no? De estar nada más esperando a ver qué pasa. Porque el a ver qué pasa, pues ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa es que estamos cada vez peor, ¿no? Entonces, eso sí es algo que para mí es como más importante, más allá de la calificación. Pues de mi parte es todo, muchachos, el día de hoy. Me llevo de tarea eso, Kenia. Te mando por ahí un mensajito. Si no es hoy, te mando un mensajito mañana. Me recuerdas de todas formas en caso de que por ahí se me pase, porfa. Por ahí mañana también tengo clase aquí tempranito. Ahí si me echas un grito, ya te comparto ahí lo que me hayan dicho. Pero me lo llevo de tarea y ya te comento mañana. Sí, está bien. Al igual, ya mañana yo le escribo para recordarle, no se la voy a olvidar. Sale, vale. Muchas gracias, Kenia. Pues muchas gracias y nos estamos viendo aquí entonces durante estas 2 Sí, semanitas. gracias a usted, maestro. Hasta Sale, luego. vale. Cuídense mucho. Nos vemos. Bueno, Hasta adiós. luego.